Bienvenidos a la tercera y última parte del tema antimicrobianos. En esta presentación continuamos con lo iniciado en la presentación anterior y nuestros objetivos serán analizar los mecanismos de acción y resistencia de los antibióticos, pero ahora sobre los que actúan sobre los ácidos nucleicos, sobre membranas, aquellos que inhiben la síntesis de proteína y que actúan inhibiendo alguna vía metabólica de la bacteria. Y por otro lado, estudiar los respectivos espectros de acción y el uso de dichos antibióticos. A modo de repaso, recordemos que los antimicrobianos son sustancias químicas, naturales, sintéticas o semisintéticas, que actúan sobre estructuras bacterianas o sobre vías metabólicas, produciendo un efecto antibacteriano. Este efecto puede ser bacteriostático, es decir, que impide la multiplicación bacteriana, o bactericida, cuando además de impedir la multiplicación bacteriana, ejerce un efecto letal sobre estos organismos. Estos agentes pueden seleccionar y llevar a la emergencia de cepas cada vez más resistentes cuando no se usan apropiadamente. Entre los antibióticos, estudiamos que hay varias maneras de clasificarlos, una de ellas según su estructura química o también según el modo de acción. Los que actúan sobre la pared en formación son los antibióticos beta-lactámicos, que incluyen a penicilinas, cefalosporinas, carbapenems, monobactams, y beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasas. También actúan sobre la pared los glicopéptidos como vancomicina y teicoplanina y la fofomicina, cicloserina y bacitracina. Hoy vamos a continuar haciendo la descripción de antibióticos que actúan en otros sitios. Comenzamos con los antibióticos que actúan inhibiendo la síntesis proteica, es decir, antibióticos que actúan sobre los ribosomas. Los ribosomas bacterianos tienen dos subunidades, 30S y 50S, y algunos tienen una unión específica sobre uno de estas subunidades. Los aminoglucósidos tradicionalmente se describen como que actúan sobre la subunidad menor 30S, aunque en la actualidad también se reconoce que actúan sobre las 50S, o sea, actúan sobre ambas subunidades. Las tetraciclinas actúan sobre la 30S, cloranfenicol, macrólidos, lincosamidas, estreptograminas actúan sobre la 50S. Los aminoglucósidos son compuestos que inhiben la síntesis proteica al actuar sobre la subunidad 30S principalmente, pero también sobre la subunidad 50S. Y se describe que pueden actuar también inhibiendo o alterando la estabilidad de las membranas. Entre los aminoglucósidos más utilizados encontramos gentamicina, amikacina, streptomicina. Otros son tobramicina, neomicina, kanamicina, netilmicina y espectinomicina. Los aminoglucósidos son compuestos tricíclicos. Cada uno de estos ciclos está formado por 6 átomos, por eso decimos que son hexagonales. Son aminoazúcares unidos a un grupo alcohólico. Estos compuestos tienen distintos sustituyentes químicos alquílicos, y según esos diferentes grupos alquílicos reemplazantes se encuentra la composición de los distintos aminoglucósidos. Tienen como inconveniente que no pueden actuar a pH ácido, ¿sí? Se ven inactivados a pH ácidos, lo mismo que en presencia de cationes bivalentes.
Los aminoglucósidos pueden actuar sobre bacterias gram positivas y gram negativas, y cualquiera sea el tipo de bacteria, para poder actuar, tienen que ingresar al citoplasma donde se encuentran los ribosomas. Para ello, es necesario que pasen la pared y que también pasen a través de la membrana citoplásmica o membrana interna. Ese pasaje a través de la membrana, sea en gram positivos como en gram negativos, es energía dependiente. Vale decir que la bacteria debe generar energía, la energía que requiere, que va a ser gastada para que el aminoglucósido pueda ingresar. Y esta energía, la bacteria la obtiene en condiciones aeróbicas. Por ese motivo, las bacterias anaeróbicas son naturalmente resistentes a los aminoglucósidos. Sin embargo, entre las bacterias aeróbicas encontramos a Enterococcus, que también presenta resistencia natural, ya que no tiene en su membrana citoplásmica los mecanismos para generar esta energía necesaria y por ende el antibiótico no llega a su sitio blanco. Con respecto a los mecanismos de resistencia a los aminoglucósidos, encontramos la inactivación enzimática, ya que algunas bacterias pueden producir enzimas acetiltransferasas, adeniltransferasas o fosfotransferasas que llevan a que a la molécula del aminoglucósido se le incorpore un grupo acetilo, adenilo o un grupo fosfato respectivamente. Y una vez incorporados estos grupos, el antibiótico se vuelve inactivo, el aminoglucósido. Otro mecanismo de resistencia es la falta de penetración, la falta de llegada al sitio blanco, porque no pueden pasar a través de la membrana citoplásmica, como mencionamos que ocurre con todos los anaerobios y también con Enterococcus. Y puede ocurrir también alteración ribosomal que impide la unión del aminoglucósido, y eso es la alteración del sitio diana o del sitio blanco. Respecto al espectro de acción de los aminoglucósidos, tienen una actividad, son de amplio espectro, actúan sobre las bacterias gram negativas, pero ya van a actuar ahí como bactericidas, y esto es concentración dependiente, es decir que se necesita una alta concentración dentro de los límites de no toxicidad para que actúen como bactericidas, mientras que para los gram positivos actúan como bacteriostáticos, pero si se los combina con otro antibiótico, por ejemplo un antibiótico que actúe sobre la pared, también van a ejercer un efecto sinérgico bactericida frente a gram positivos. Se unen a los ribosomas en forma irreversible y como resultado llevan a aminoácidos, a la copia de aminoácidos erróneos, a la incorporación de aminoácidos erróneos, con lo cual resulta en una proteína anómala, no funcional para la bacteria, o también puede llevar a una terminación anticipada, con lo cual también estaríamos ante una proteína truncada. A lo ya dicho, completamos sobre el espectro de acción de los aminoglucósidos. Son activos frente a micobacterias, como Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, también frente al género Brucella y Listeria. Sin embargo, no tienen actividad por una resistencia intrínseca para Streptococcus pneumoniae, Stenotrophomonas maltophilia, para anaerobios, enterococos, rickettsia y también micoplasma. Entonces, con esto vemos que hay resistencias
intrínsecas, o sea, resistencias naturales, y que en forma natural tienen actividad sobre un espectro amplio de microorganismos. Sin embargo, estos microorganismos que en forma natural son sensibles a los aminoglucósidos pueden adquirir mecanismos de resistencia y por lo tanto es necesario hacer pruebas de sensibilidad antibiótica para poder definir en forma puntual para un aislado de un paciente la actividad que tengan los aminoglucósidos. Estos antibióticos tienen efectos adversos y en primer lugar vamos a nombrar la nefrotoxicidad y también es importante la ototoxicidad. La nefrotoxicidad se debe a una reabsorción de estos antibióticos en el epitelio del túbulo proximal. Esto es reversible, ¿sí? O sea, transitorio, pero la ototoxicidad puede ser irreversible y ocurre por destrucción de células ciliadas del órgano de Corti y por problemas vestibulares. También en algunos casos pueden producir un bloqueo neuromuscular y todos estos efectos tóxicos son dependientes de cuánto tiempo el paciente tenga en circulación altas dosis de aminoglucósidos. Se vio que se puede disminuir el efecto tóxico cuando las bajas concentraciones, o sea, el momento del valle de la concentración antibiótica, se prolonga. Por ese motivo, se tiende a dar en la actualidad una única dosis alta de los aminoglucósidos por día. Si es de esa manera, al ir descendiendo la concentración se obtienen valles prolongados y con ello la disminución del efecto tóxico. Otros antibióticos que inhiben la síntesis proteica son las tetraciclinas, donde encontramos tetraciclina, doxiciclina, minociclina, oxitetraciclinas. Como contraindicaciones no se indican en niños ni en embarazadas. Las ilicilciclinas, por ejemplo la tigeciclina, que se usa para bacterias gram positivas multiresistentes. Las tetraciclinas se unen en la subunidad 30S, se unen a un codón del RNA mensajero, con lo cual no se puede unir o queda bloqueado el sitio de unión del RNA de transferencia con un aminoácido. Y de esa manera no se puede prolongar la síntesis de la proteína, no se puede extender esa proteína en síntesis. En las bacterias gram negativas, las tetraciclinas ingresan por una porina, que es una proteína de membrana externa, o MPF, y ese ingreso es dependiente de energía. Así que esa va a ser una dificultad para su acción sobre gram negativas. Luego se unen de modo reversible a la subunidad 30S e impiden, como ya mencionamos y como vimos en el gráfico, en el dibujo anterior, impiden la unión del RNA de transferencia con el aminoácido que tienen unido, ya que bloquean el codón correspondiente. Son antibióticos de espectro amplio, pero actúan como bacteriostáticos, actúan sobre gérmenes que no tienen pared, que no tienen péptido o licán en realidad, como son clamidias, micoplasma. Otros con pared sobre los que tienen actividad son Rickettsia, Coxiella, Spirocheta, Bacillus, Brucella, y su acción en realidad es variable. Por lo tanto, siempre va a ser necesario demostrar su actividad mediante las pruebas de sensibilidad antibiótica. Hay resistencia adquirida que puede ser por mecanismos de eflujo activo, o sea, expulsión del antibiótico desde el citoplasma o desde la pared hacia el exterior, protección ribosomal, ¿sí? Un cambio en el ribosoma que impide la unión de las tetraciclinas, o inactivación enzimática. Otros grupos estructurales
de antibióticos que actúan sobre la síntesis proteica son los macrólidos, azólidos, lincosamidas, estreptograminas, ketólidos y oxazolidinonas. Tienen el acrónimo MALSCO para ayudar a recordar. Entre los macrólidos encontramos eritromicina, claritromicina, azólidos, acitromicina, lincosamidas son clindamicina, lincomicina, estreptograminas, quinupristin, dalfopristina, que en realidad en nuestro medio no se utiliza como antibiótico, los ketólidos y oxazolidinonas como linesolida. En forma general, este grupo MALSCO tiene actividad sobre cocos y bacilos gram positivos y solo algunos agentes tienen actividad sobre algunos gram negativos. Pero todos ellos alcanzan buenas concentraciones intracelulares, por lo tanto van a ser activos frente a microorganismos que puedan habitar fuera o dentro de las células. También tienen actividad sobre micobacterias, como Mycobacterium tuberculosis, pero no tienen actividad frente a enterobacterias ni bacilos gram negativos no fermentadores de glucosa. Los macrólidos se unen de forma reversible al RNA ribosomal 23S que se encuentra en la subunidad mayor y bloquea parcialmente el canal por el cual salen las proteínas sintetizadas en el ribosoma. Son bacteriostáticos, es decir, que inhiben la multiplicación bacteriana sin producir un efecto letal sobre la bacteria. Tienen como ventaja que son bien tolerados en general y que alcanzan buenas concentraciones dentro de las células, por lo cual son importantes para el tratamiento de microorganismos intracelulares. También tienen un efecto antiinflamatorio, independientemente del efecto antibacteriano, y son lipofílicos. Se usan más que nada para tratar infecciones por gram positivos, pero pueden interferir con mecanismos de virulencia de otras bacterias gram negativas, como por ejemplo Pseudomonas aeruginosa, para la cual inhibe la formación del alginato que se encuentra, que es como un exopolisacárido en estas bacterias. También puede actuar en forma sinérgica frente a otros gram negativos cuando se combinan con otro tipo de antibióticos. Pero como tales se usan fundamentalmente para, como tales quiero decir, como agentes únicos, se usan fundamentalmente para tratar infecciones respiratorias altas y bajas adquiridas en la comunidad. Linesolida es una oxazolidinona, es un compuesto de estructura tricíclica donde encontramos un anillo, el central, con un átomo de flúor, grupo piperacínico, y estos dos componentes hacen que se potencie la actividad de este antibiótico. Tiene también un grupo morfolínico que aumenta su solubilidad. Linesolida es un compuesto activo frente a gram positivos, tiene un alto costo y se reserva para las infecciones por gram positivos multiresistentes. Tiene como ventaja que se puede administrar en forma oral, aunque también en forma parenteral, y tiene baja unión a proteínas, baja unión a albúmina, solo el 30%. O sea que la gran mayoría del antibiótico se encuentra biodisponible, libre de la unión a proteínas. Tiene una buena distribución tisular, incluido el espacio subaracnoide, o sea que alcanza buena concentración en líquido cefalorraquídeo y se elimina por vía renal. Linesolida también se une a la subunidad 50S y actúa impidiendo la elongación de las proteínas, o sea que se forman péptidos truncados.
Como dijimos, actúan frente a gram positivos, tienen actividad sobre algunas bacterias anaerobias y micobacterias. Están indicados para infecciones por este tipo de gérmenes, sobre todo los muy resistentes a otros antibióticos. Se reservan en realidad solo para casos de gran resistencia, de gram positivos muy resistentes a otros antibióticos, para evitar generar resistencias y también debido al elevado costo que tiene este antibiótico. No tiene actividad frente a gram negativos y hay resistencia en ellos por bomba de flujo. No presenta resistencia cruzada con otros antibióticos que actúan sobre el RNA ribosomal 23S, o sea que una bacteria puede ser resistente a un macrólido, pero sensible a linesolida. Se usa para infecciones de piel y partes blandas e infecciones respiratorias, sobre todo causadas por enterococo resistente a vancomicina y por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Cuando veamos estos gérmenes, estudiaremos bien de qué se tratan estos mecanismos. El cloranfenicol tiene una estructura química diferente a los vistos, pero también actúa sobre la síntesis proteica. Al igual que tianfenicol, que es un análogo, son bacteriostáticos, inhiben la síntesis proteica y se unen en forma reversible a la subunidad 50S, impidiendo la unión del RNA de transferencia con el aminoácido. Existen resistencias a estos antibióticos por mecanismos enzimáticos. Existe una cloranfenicol acetiltransferasa que se da en ciertas bacterias aeróbicas, y en los anaerobios también existe una cloranfenicol nitroreductasa. Y el segundo mecanismo de resistencia es impermeabilidad, aunque es un mecanismo poco frecuente. Antibióticos que actúan sobre los ácidos nucleicos son quinolonas, nitrofurantoínas, nitroimidazoles, rifamicinas. Los tres primeros, quinolonas, nitrofurantoína y nitroimidazoles, actúan sobre el ADN, directamente sobre el ácido desoxirribonucleico o sobre alguna enzima que estabilice este ácido nucleico, mientras que las rifamicinas impiden la transcripción del ADN a RNA mensajero. Las quinolonas pueden subclasificarse en dos categorías: las antiguas quinolonas y las quinolonas floradas. Las antiguas son el ácido nalidíxico, ácido oxolínico, ácido pipemídico, y las quinolonas floradas, por dar algunos ejemplos, son norfloxacina, ofloxacina, ciprofloxacina. Estos se pueden administrar por vía oral, tienen amplia distribución y alcanzan buenas concentraciones intracelulares. Las quinolonas actúan sobre las enzimas topoisomerasas, enzimas encargadas de dar estabilidad a los ácidos nucleicos y su superenrollamiento. En el caso de actuar sobre una bacteria gram negativa, inhiben la ADN girasa, y cuando actúan sobre las gram positivas, lo hacen sobre las topoisomerasas tipo 4. Pueden actuar sobre bacterias gram positivas y gram negativas, también sobre micobacterias, y se comportan como bactericidas y tienen un efecto postantibiótico variable. Existen resistencias porque las bacterias pueden adquirir mecanismos de resistencia a las quinolonas, y esos se deben a cambios en la ADN girasa, o sea, cambios en el sitio blanco de acción, o por alteración de porinas que confieren impermeabilidad,
o puede haber también mecanismo de flujo. Las quinolonas se eliminan por vía urinaria, por lo tanto son muy útiles para para tratar infecciones urinarias. También se utilizan para enfermedades de transmisión sexual, para infecciones gastrointestinales, infecciones óseas, infecciones respiratorias e infecciones sistémicas, siempre y cuando la bacteria sea sensible, para lo cual se requieren las pruebas de sensibilidad antibiótica. Pueden tener efectos adversos, están contraindicadas en niños y en embarazadas, porque en estudios que se hicieron originalmente en ratas, se vio que podían alterar el crecimiento del cartílago. No hay mucha certeza sobre este efecto en el ser humano, pero es mejor evitarlos en estos grupos. Pueden generar efectos gastrointestinales, como diarreas asociadas al consumo de antibióticos, y algún efecto sobre el sistema nervioso central. La furantoína actúa sobre el ADN desestabilizándolo y se usa para infecciones urinarias adquiridas en la comunidad puntualmente. Los nitroimidazólicos son una familia en la que se incluyen metronidazol, ornidazol y otros. El más utilizado es metronidazol. Metronidazol actúa solamente sobre bacterias anaeróbicas, no actúa sobre bacterias aeróbicas, porque como droga en realidad es una prodroga que pasa a su forma activa en condiciones estrictas de anaerobiosis, por eso actúa solo sobre bacterias anaeróbicas y también actúa sobre parásitos que contienen en su citoplasma una organela capaz de activarlo. En las bacterias anaeróbicas actúa desestructurando el ADN. Las rifamicinas constituyen una familia numerosa de antibióticos. Entre ellos encontramos rifampicina y la misma rifamicina, un antibiótico con el mismo nombre del grupo. Estos antibióticos actúan impidiendo la transcripción del ADN para la formación del ARN mensajero. En este proceso interviene una enzima polimerasa dependiente del ADN, es la ARN polimerasa dependiente del ADN, y esta enzima es el blanco de acción de las rifamicinas. Las rifamicinas tienen un efecto bacteriostático y actúan fundamentalmente sobre bacterias gram positivas. También actúa sobre Neisseria meningitidis, que es un gram negativo, pero es una de las excepciones. Y es un buen tuberculostático. Por este motivo, se reserva para el tratamiento de la tuberculosis y solo excepcionalmente se utiliza para otro tipo de infecciones. Los antibióticos que actúan sobre membranas son las polimixinas y lipopéptidos. Las moléculas de polimixina están constituidas por un ciclo grande al cual se une un polipéptido y tienen carga eléctrica positiva, o sea, son catiónicos. Hay varias polimixinas de la A a la E, A, B, C, D, E, y las que se utilizan con fines bacteriológicos son polimixina B y colistina. Estos compuestos interaccionan con los lípidos de la membrana, se unen a los lípidos de membrana, compitiendo con el calcio y el magnesio. En condiciones normales, los iones de calcio y magnesio con cargas positivas interactúan con los lípidos de las membranas y le confieren estabilidad a esa membrana. Los polipéptidos, lo que hacen, los polipéptidos cíclicos como las polimixinas, es compiten con estos cationes y los desplazan uniéndose estos antibióticos a los lípidos de la membrana. Y de esa manera van a comenzar a ejercer un efecto como detergente
sobre las membranas, desestabilizándolas y llevando así a la pérdida de componentes intracelulares. Estos compuestos, estos antibióticos polimixinas, son bactericidas. Las polimixinas tienen un amplio espectro de acción sobre gram negativos, pero los gram positivos tienen resistencia intrínseca a las polimixinas, ya que los gram positivos no tienen membrana externa, bueno, por ese motivo tienen resistencia intrínseca. Si bien tienen una muy buena actividad in vitro frente a gram negativos, existen géneros con resistencia intrínseca dentro de los gram negativos. Y esos géneros entre los enterobacterales son Serratia, Proteus, Providencia, Morganella, y también algunos gram negativos no fermentadores de glucosa, como el género Burkholderia. Como inconveniente, las polimixinas son nefrotóxicas, ese es su principal efecto adverso, y se usan para, debido a esta nefrotoxicidad, se reservan solo para el tratamiento de infecciones por gérmenes gram negativos, multiresistentes y para los cuales no quedan antibióticos de otras familias con actividad. La daptomicina es un lipopéptido. Este antibiótico tiene actividad frente a bacterias gram positivas y se usa para tratar infecciones de piel y partes blandas, pero no se puede utilizar para tratar infecciones pulmonares, porque el surfactante pulmonar lo inactiva. Actúan uniéndose a la membrana citoplásmica, produciendo una disrupción de la misma y un vaciamiento del contenido citoplásmico. Y luego, bueno, inhiben la síntesis proteica y al ADN. Los antibióticos que actúan sobre etapas del metabolismo bacteriano son las sulfamidas y trimetoprima, ¿sí? Ambos actúan sobre distintos puntos de una vía que lleva a la formación de purinas. Partiendo de ácido paraminobenzoico, se llega a la formación de purinas que van a formar finalmente el ADN bacteriano. Tanto las sulfamidas como trimetoprima actúan sobre esta vía, pero en sitios diferentes. Por ese motivo pueden actuar sinérgicamente y se los administra más frecuentemente en forma combinada, como trimetoprima con sulfametoxazol, que es el cotrimoxazol. Trimetoprima es un antibiótico único en su grupo y entre las sulfamidas existen sulfametoxazol, sulfadiazina, sulfisoxazol y otros. Pero sulfametoxazol en combinación con trimetoprima es la sulfamida más utilizada como antibacteriano. La vía metabólica que lleva a la formación de purinas para los ácidos nucleicos parten del ácido paraminobenzoico. Por acción de una enzima dihidroocteroato sintetasa, se transforma el ácido paraminobenzoico a dihidroocteroato, luego se transforma en dihidrofolato y el dihidrofolato, por acción de la dihidrofolato reductasa, se transforma en tetrahidrofolato, para después seguir la vía hacia la formación de los nucleótidos. Los antibióticos sulfamidas y trimetoprima van a actuar sobre estas enzimas en sitios diferentes de la vía metabólica. Las sulfamidas actúan inhibiendo la acción de la dihidrofolato sintetasa y trimetoprima actúa inhibiendo la acción de la dihidrofolato reductasa. Así, al actuar sobre puntos diferentes, en conjunto se sinergizan, mejorando teniendo un efecto multiplicativo de la acción de ambos en conjunto. Los mecanismos de resistencia se dan tanto para trimetoprima como para las sulfonamidas. Para
las sulfamidas, la resistencia puede deberse a hiperproducción de paraaminobenzoico o a impermeabilidad para las sulfamidas, o a que se produzca una enzima dihidroteroatosintetasa de baja afinidad, es decir, un sitio blanco alterado. Para trimetoprima, la resistencia puede darse por hiperproducción de dihidrofolato reductasa o porque se produce una dihidrofolato reductasa mutada, alterada, o por impermeabilidad, o porque la cepa pueda desarrollar dependencia de timina. Quiere decir que la bacteria pueda tomar directamente la timina desde el medio, por lo cual no necesita de esta vía metabólica. Para resumir los mecanismos de acción de antibiótico, tenemos este esquema donde vemos que hay antibióticos que actúan sobre la síntesis de la pared. Son los antibióticos beta-lactámicos, como penicilinas, cefalosporinas, carbapenems, monobactams, y también los beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasa, y los glicopéptidos como vancomicina. Estos son los más utilizados. En cuanto a la inhibición de la síntesis proteica, los que actúan sobre los ribosomas son los aminoglucósidos, macrólidos, estreptograminas, lincosamidas, tetraciclinas, floranfenicol, ácido fusídico. Sobre el ADN, las quinolonas, también los nitroimidazoles y nitrofuranos, como la nitrofurantoína. Sobre la ARN polimerasa dependiente del ADN, la rifampicina. Y sobre la vía metabólica de los folatos, trimetoprima y sulfonamidas. Concluimos con las ideas clave de esta presentación, diciendo que los antibióticos que actúan sobre la síntesis de proteína son los aminoglucósidos, cloranfenicol, macrólidos, azólidos, lincosamidas, estreptograminas, ketólidos, oxazolidinonas, tetraciclinas. Los que actúan sobre los ácidos nucleicos son los nitroimidazólicos, fluorquinolonas y rifamicinas. Sobre vías metabólicas, sobre una vía metabólica en realidad, trimetoprima y sulfamidas. Y sobre las membranas actúan las polimixinas, entre ellas colistina, lipopéptidos como daptomicina y los antibióticos aminoglucósidos. Con esta presentación concluimos con las generalidades de bacteriología. Hemos estudiado las estructuras bacterianas en forma general, viendo los aspectos antigénicos, los aspectos de virulencia, y también estudiamos los antibióticos con sus mecanismos de acción y mecanismos de resistencia. Es importante que tengan en claro estos conceptos de generalidades, porque los comenzaremos a aplicar a los distintos géneros y especies que son importantes como patógenos para el ser humano. A partir de la próxima presentación, iremos viendo los distintos géneros y especies y en ellos aplicaremos los conceptos de generalidades vistos hasta ahora. Con esto me despido de ustedes. Hasta pronto.